Pues muy buenas tardes, reciban un cordial abrazo y nuestro agradecimiento por conectarse a esta sesión, que es la que da continuidad al ciclo que hemos iniciado de reflexiones sobre la plataforma electoral. Nos acompaña el día de hoy y tengo pues un profundo agradecimiento por su disposición a estar con nosotros, a una expresidenta de nuestro partido, a una persona con una gran personalidad y conocimiento en el tema que hoy nos ocupa, que es el Estado de Derecho. Ha sido senadora de la República, diputada federal en este momento, pues ella encabeza el posicionamiento de nuestro partido, de nuestro grupo parlamentario, en un tema relevante como es el de gobernación. Ella pues destaca en tribuna y a través de su trayectoria, que desde luego pues los chihuahuenses que nos están viendo pues seguramente se identifican profundamente con ella por la trayectoria que también tuvo en su estado y también dentro de la presidencia del partido. Y como presidenta a nivel nacional y como secretaria general, que también ocupó ese cargo aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, pues también es evidente que mucha de nuestra estructura la identifica y la conoce, y por ello pues me acompañarán en la idea de que tenemos pues el privilegio de tener su compañía, de gozar de su reflexión. Y bueno, pues para hacer la presentación pues más formal de su trayectoria, se ha presentado aquí un pequeño video que, con el permiso de nuestra querida amiga, conferencista, diputada y expresidenta del PRI, Graciela Ortiz, les transmitimos en este momento. Graciela Ortiz González representa profesionalismo, mística, experiencia legislativa, administrativa y partidista. Fue senadora de la República, donde presidió las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, distinguiéndose por su capacidad para dialogar, generar acuerdos y respetar los disensos. En la Administración Pública Estatal de Chihuahua, ocupó las carteras de Gobierno, Educación y Fomento Social. Dentro de la estructura del Partido Revolucionario Institucional, ha ejercido las máximas responsabilidades desde la presidencia del Comité Nacional del PRI, la Secretaría de Organización, la Secretaría de Acción Electoral y la Secretaría General. De igual forma, presidió el Comité Directivo Estatal de Chihuahua. Fue candidata al gobierno del estado de Chihuahua con una clara visión y compromiso para impulsar acuerdos y alianzas que fueron fundamentales para conformar el actual gobierno de la entidad. Su profundo conocimiento sobre la arquitectura constitucional y su trayectoria como legisladora y dirigente nacional nos brindan una perspectiva experta para analizar el tema del Estado de Derecho. Escuchar, dialogar, proponer y construir juntos un mejor futuro. Pues nuevamente muchas gracias, muy querida diputada Graciela Ortiz. Pues dejo los micrófonos y el auditorio en tus expertas manos. Muchísimas gracias a mi querido amigo diputado Samuel Palma. La invitación que me hace el día de hoy para compartir con ustedes, que me hace Samuel y que acompaña mi querido amigo Augusto. Karen. Sí, Karen, sí. Augusto Gómez, Karen y todo el equipo de la Fundación Colosio, para estar el día de hoy con ustedes. A mí me da un enorme gusto y además me hace sentir muy honrada, porque aquí están compañeras y compañeros, Samuel, a los que he visto a lo largo de nuestra vida en el partido, trabajando siempre por las mejores causas del partido, y eso a mí me emociona, me compromete desde luego, y nos permite a ustedes y a nosotros el poder hacer reflexiones que nos ayuden a llevar a mejor puerto las tareas partidistas, porque como priistas somos los herederos
de quienes construyeron este país y estamos obligados a seguir dándole cauce a esa inteligencia, a esa capacidad, a ese conocimiento, a ese saber gobernar que tienen los priistas y que tiene el PRI en estos tiempos que en muchos casos son tiempos aciagos para la vida del país. Yo quiero, antes de continuar mi plática, mandarles a todas y a todos un gran abrazo fraterno y mi reconocimiento, sobre todo a Samuel, por hacer este ejercicio, este tipo de ejercicio. Lo hemos platicado mucho Samuel y yo, y otros compañeros que comparten nuestra visión, que en la vida del partido hay personas, mujeres y hombres, que tienen una enorme capacidad y sobre todo un amor por su tierra, por su terruño, por el país, y que están, igual que yo, preocupados por lo que está sucediendo en México. Hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, el Estado de Derecho. Es un tema que, permítanme decírselos en este sentido coloquial, tiene una gran transversalidad en la vida del país. Todos sabemos, lo sabemos quienes estudiamos Derecho, pero también lo sabemos quienes nos dedicamos a la política como ustedes, que el derecho tiene una importancia fundamental en la vida de todos nosotros. El derecho rige nuestras vidas desde que nacemos hasta que morimos, y aún después de morir sigue rigiendo no solamente nuestra vida, sino la vida de quienes nos quedan de nuestra familia, de nuestros amigos y demás. Y como tal, el derecho tiene comportamientos, conceptos, valores, principios que son fundamentales para un sano desarrollo de la sociedad. El Estado de Derecho, entonces, es una condición a la que debemos de aspirar todas las naciones que nos consideremos naciones avanzadas y que queramos vivir en democracia y que queramos vivir en condiciones que permitan el desarrollo, que permitan la prosperidad, que permitan darle y garantizarle futuro a los niños y a los jóvenes y al resto de la población, condiciones de bienestar y de mejoría continua en sus vidas. El Estado de Derecho, entonces, cuando se logra, nos permite tener mejores condiciones de vida. Y con esto yo quisiera simplificar lo que es un principio, un concepto que ha desarrollado la teoría constitucional a lo largo de los tiempos, y que, sin que lo sepamos en nuestra vida cotidiana, sí tengamos claro que si no hay Estado de Derecho, un ciudadano no puede tener las mejores condiciones para su vida y sobre todo no puede garantizar que sus hijos tengan esas mejores condiciones. No voy a ahondar mucho en lo que son los aspectos filosófico-jurídicos del Estado de Derecho. Solamente quiero tratar con ustedes de manera muy breve, espero que sea muy comprensible, cuáles son los elementos que significan, cuando existen, que el Estado de Derecho en un país está presente en la vida de los ciudadanos, garantizándoles mejores condiciones. Lo primero que se requiere para que exista Estado de Derecho es reconocer la supremacía de la Constitución. Es decir, es el cuerpo normativo superior en la vida de un país y del cual se desprenderán muchas más leyes que vayan acotando de manera específica la vida de un país en todos sus aspectos. Entonces, lo primero que debe existir es supremacía constitucional. Es la Constitución la que manda. Lo que debe de tener también ese Estado de Derecho es que exista división y equilibrio de poderes. Es decir, que el gobierno sea el poder ejecutivo que administra la vida cotidiana a través de lo que la Constitución le permite. Que exista un poder judicial que le garantice la existencia y la aplicación de los derechos humanos a todas y a todos los ciudadanos, desde antes de nacer hasta después de su muerte, que garantice los derechos de los ciudadanos. Si no hay división de poderes porque el Poder Judicial no cumple con esta función, entonces no existe Estado de Derecho. Que haya independencia judicial, entonces, es fundamental. Si hablamos de equilibrio de poderes, debe haber un poder ejecutivo, todos ustedes lo saben, estoy hablando obviedades, simplemente quiero ejemplificar
que haya un poder legislativo que esté creando las leyes y adecuándolas a las circunstancias y condiciones del momento y de la etapa que le corresponde, y que haya un poder judicial que tenga plena independencia, es decir, que cuando un juez atiende tu caso, sea desde un divorcio hasta garantizarte que un derecho tuyo no sea violado por algún ente gubernamental o privado, verdaderamente imparta justicia y te defienda a ti, no defienda al gobierno. Independencia judicial, y en esto vamos a seguir platicando más adelante. Otro elemento fundamental es que exista certeza jurídica, es decir, que lo que está en la Constitución y lo que está establecido en las leyes se cumpla, porque esa independencia judicial garantiza que la aplicación de la ley no tiene nombre, es ciega y obedece solamente a lo que la justicia establece para los ciudadanos. Que exista una protección efectiva de los derechos fundamentales, que si a ti te sucede una violación de tus derechos humanos, esto sea resarcido por ese poder judicial que te protege de manera efectiva en los derechos fundamentales, y sobre todo que exista rendición de cuentas, es decir, que la autoridad, sea federal, estatal o municipal o de cualquier otro orden, justifique sus decisiones y responda por sus actos. Nadie entonces puede estar por encima de la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución. Todos estos elementos son los que a lo largo de la vida, desde el crecimiento del México moderno, se han venido desarrollando, sobre todo en los últimos 30 años, en los que se fueron creando instituciones, en los que se fueron creando nuevos elementos en la Constitución que obligan a que el ciudadano esté por encima de las prioridades para garantizarle que su vida tenga verdaderamente viabilidad y desarrollo. Eso es lo que quienes hemos acompañado a la política en los últimos años hemos trabajado para ello. Lo decía Samuel, a mí me tocó ser diputada federal antes y senadora de la República. Y en esas dos etapas, tanto como diputada federal como senadora de la República, me tocó trabajar en la construcción de muchos de esos derechos fundamentales. El que hoy las mujeres tengamos, por ejemplo, el derecho constitucional de poder participar en equidad y en igualdad de circunstancias en todos los órdenes de la vida pública, se debe a que quienes estuvimos en esas dos funciones, tanto del 2009 al 2018, trabajamos para que las mujeres tuvieran ese 50% de posibilidades de asumir los cargos públicos. Hoy en la Cámara de Diputados, el 51% somos mujeres, pero en las primeras etapas de mi vida en la política, no lo digo con orgullo, sino para constatar un hecho, yo fui la primera mujer en muchas de las actividades porque no había más mujeres, no porque las mujeres no pudieran, no porque no tuvieran capacidad, no porque no estuvieran con las características para ocupar un cargo, sino porque no se les permitía. Entonces la mujer tenía que bregar y trabajar de manera doble o triple para poder acceder a los cargos públicos, por ejemplo. Hoy el 50% para las mujeres está garantizado. Está garantizado en la Constitución la supremacía que tiene la atención de los menores, de los niños, su derecho a ser educados, a tener salud, a tener condiciones de vida que les permitan desarrollarse y ser el día de mañana ciudadanos que tengan esa posibilidad. Les voy a dejar este documento que preparé porque me parece que es un documento que les puede servir de consulta si quieren ahondar un poco más en el tema de Estado de Derecho. Y yo quisiera platicar con ustedes, porque son ustedes observadores de la vida pública en sus entidades, en sus comunidades. Yo quisiera platicar de lo que está pasando en México en los últimos 7 años. Ese Estado de Derecho que ha sido la búsqueda de muchos de quienes estuvimos en las
áreas tanto administrativas en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, hemos estado buscando a lo largo de estas 3 décadas. Ese Estado de Derecho ya no existe. En México, el Estado de Derecho ha sido plenamente vulnerado por quien debería de estar obligado de preservarlo, de protegerlo y de acrecentarlo, que es el gobierno, que es el Poder Judicial y que es el Poder Legislativo. Ese Estado de Derecho para el que hemos trabajado durante muchos años miles y miles de ciudadanos, está realmente siendo vulnerado. Y yo creo que este es el tema central de la plática de hoy, si me lo permite mi compañero diputado Samuel Palma, que compartimos grupo parlamentario en la Cámara y hemos ido, como él se los comentó, hemos ido y hemos debatido días y noches enteras en la Cámara buscando que no se vulnere este Estado de Derecho. Yo he vivido muchas cosas en la política, Samuel y yo, y quienes estamos en esta mesa, y muchos amigos más, hacemos comentarios a veces de forma anecdótica y muchas otras veces con preocupación, de aspectos que hemos vivido dentro de la política y que podrían ser mejores. Pero créanme cuando les digo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la primera vez en mi vida dentro de la política, en la vida pública, que veo cómo se va desmantelando ese andamiaje constitucional y legal que nos costó años construir. Cómo hemos ido desmantelando también ese andamiaje institucional que nos dimos los mexicanos para que esas instituciones nos garantizaran esa condición de mejor vida en el futuro. Este país está siendo destruido de manera constante por la supuesta cuarta transformación. La cuarta transformación no consiste en otra cosa, excepto en el destruir lo que los mexicanos hemos tardado décadas en construir para que México fuera el 12º país en el mundo en su economía y en su importancia. De los 220 y tantos países que existen en el mundo, 195 de ellos reconocidos como países plenamente estructurados, México era el lugar 12º. Todo eso se está destruyendo. Y yo creo que esto es algo en lo que todos debiéramos de hacer una reflexión. Yo no quiero sonar tremendista en mi plática del día de hoy, porque creo que ahí existen soluciones para lo que estamos viviendo, pero también creo que esas soluciones requieren, primero, de la conciencia que tengamos los ciudadanos de ello, y también requieren que tengamos una estrategia. Por eso este ejercicio para mí resulta tan importante y por eso tan agradecida, Samuel, por esta invitación, porque creo que mientras más hagamos este tipo de ejercicios, más vayan ustedes, que son los líderes de la intelectualidad y de lo mejor que el partido puede ofrecer, que es la Fundación Colosio, a los priistas y a los ciudadanos, puedan también trabajar en el mismo sentido. México tiene hoy problemas en su economía. ¿Y saben por qué? Ya no hay empleo. ¿Por qué se están suspendiendo empresas? ¿Por qué empresas están cancelando su posibilidad de continuar siendo empresas? Porque no tienen confianza en el Estado de Derecho que México ofrece, porque saben que ya no hay Estado de Derecho. ¿Por qué ya no vienen las inversiones en un país que geopolíticamente hablando tiene condiciones inmejorables para pasar no del 12º lugar de economía en el que lo dejó Enrique Peña Nieto, sino para ser de los primeros 10 países del mundo? Porque ya los inversionistas nacionales y extranjeros saben que no existe el Estado de Derecho, saben que no existe la independencia judicial, saben que no tienen certeza jurídica, saben que no tienen condiciones que les garanticen que sus inversiones van a tener un tratamiento justo cuando exista algún conflicto de intereses o cuando exista alguna discrepancia entre la posición mexicana y la posición extranjera. Y eso va a sumir a México en un retroceso de decenas de años que nos va a costar mucho recuperar. Los niños de hoy no tienen de ninguna manera, en ningún aspecto, las posibilidades que tuvieron los niños
de hace 2, 3, 4 o 5 generaciones. Tienen negado el futuro, para empezar por la educación. Una educación en la que ya no se les enseña a destacar sus capacidades y sus habilidades, se les enseña a simplemente aceptar como dogma todo aquello que el gobierno les dice en unos libros de texto plagados de aspectos ideológicos que no responden al camino y al desarrollo que el mundo va llevando con sus juventudes. Mientras el mundo avanza, México retrocede 30 años y retrocede en algunos aspectos tan fundamentales como la salud, como la educación, como la posibilidad de que los jóvenes puedan adquirir un hogar a través de instituciones como el Infonavit, como la posibilidad de que los adultos mayores tengan la calidad en la salud que tenían hace todavía 7, 8 años en un gobierno priista. La vida en términos generales, y ustedes lo saben, se ha venido deteriorando. Ustedes transitan por una carretera y amén de la falta de mantenimiento de la carretera, van a correr un enorme riesgo por otro problema fundamental que se ha venido degradando rápidamente y que ya tomó posesión del 40% del territorio nacional, que es el tema de la inseguridad. Todos ustedes, estoy segura, pueden contar anécdotas lamentables y desgracias que suceden en las carreteras de este país, porque muchas de ellas, muchos poblados, están en manos del crimen organizado. Ahí ya hay un Estado fallido. Entonces, no estamos creciendo en la economía, estamos inmersos en un tema de inseguridad que también aleja la inversión extranjera. No tenemos una educación de calidad, por el contrario, lejos de avanzar, hemos ido retrocediendo. No tenemos condiciones de salud propicias, hoy tenemos el regreso de enfermedades totalmente superadas en el país como el sarampión, porque al gobierno de López Obrador se le olvidó comprar vacunas, o no quiso comprar vacunas para poder comprar votos con el recurso de todos los mexicanos. En la plática que tengamos posterior, si ustedes me lo permiten, yo quisiera que ustedes me den un ejemplo de en qué estamos mejor. Dicen que el recurso que se les entrega a los adultos mayores es un avance y un beneficio. Pues yo nada más quiero recordarles que solamente es en la cantidad, porque ese beneficio para los adultos mayores lo generó el PRI. Porque en el PRI los programas vinculaban el apoyo económico a las familias con la exigencia de que tenían que mandar a sus hijos a la escuela y además que tenían que llevarlos a los centros de salud para la aplicación de sus vacunas y para la revisión de su desarrollo y de su crecimiento, y la obligación a los padres de familia para que eso sucediera. Hoy a los padres de familia se les dice que no importa que el niño no pase el año, de todas maneras va a avanzar, aunque no sepa, aunque no haya aprendido. ¿Qué clase de generaciones estamos preparando por una falsa expresión ideológica de quienes hoy nos gobiernan? Es muy lamentable lo que está sucediendo en México. En la Cámara de Diputados hemos estado trabajando intensamente. Samuel ha sido un gran referente en el debate que se da en la Cámara para dejarle claro, no a quienes ahí están por parte de Morena en una mayoría artificial, sino a la ciudadanía, a la sociedad en general, para que despertemos, para que entendamos que México se viene muriendo poco a poco por la irresponsabilidad de un gobierno al que solo le importa sostenerse, al que solo le importa imponer una ideología que no es la que los mexicanos queremos, porque solo le importa la permanencia y no lo que suceda con nuestros hijos, ni con los hijos de nuestros hijos. Estamos en condiciones muy difíciles. Esta es una etapa tal vez la más terrible en México después de la revolución, y no quiero ser exagerada. Hay aquí gente tan versada en aspectos históricos como José Luis Romero, como Bulmaro, o como muchos de ustedes que saben que perfectamente bien que la crisis que el país vivió por revolucionario
solamente se puede igualar con lo que está sucediendo hoy. La destrucción de instituciones, que ya no permiten, por ejemplo, que ustedes estén enterados de cómo el gobierno maneja los aspectos públicos, es parte de lo que está sucediendo y que está siendo observado de manera internacional como una de las formas en las cuales van perdiendo la confianza en México. Si ustedes revisan, y muchos de ustedes son ávidos lectores, si ustedes revisan los periódicos internacionales, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros países como España y algunos sudamericanos, ven con enorme preocupación lo que está sucediendo en México. Yo los quiero invitar a que hagamos esa reflexión, a que la platiquemos en los corrillos donde tenemos relación con amigos, con compañeros, con estudiantes, con priistas que también muchos nos hablan para preguntarnos qué es lo que está pasando, y vayamos creando conciencia y despertando de una realidad que nos agobia el día de hoy, pero que nos va a agobiar más el día de mañana si hoy no hacemos algo. Yo sostengo, y lo he platicado mucho con los compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, yo sostengo que es posible revertir esta situación, que nos va a costar cierto, pero nos va a costar más si permitimos que este estado de cosas continúe. Hoy México está siendo tema de discusión en Estados Unidos, no por los grandes logros que tuvo el Tratado de Libre Comercio estatuido con Salinas y continuado con Enrique Peña Nieto, sino por la relación de algunos de los integrantes de Morena, gobernadores actuantes en este momento, que están vinculados con actividades criminales, con la narcopolítica, como le han llamado en Estados Unidos. Esas son las autoridades que nos están gobernando. Esos son a los que dejamos entrar y a los que no podemos permitirles que se continúen trabajando y funcionando en este país, destruyendo lo que nosotros, a ustedes, a sus familias y a miles y miles de mexicanos, millones de mexicanos, nos ha costado mucho construir. El Estado de Derecho no puede ser solamente un concepto del que oigamos y lo consideremos como algo lejano y ajeno a nuestras vidas. Insisto, es lo que permite o no que nuestras vidas tengan mejores condiciones. Y me parece entonces, y aquí voy a ser muy atrevida, me parece entonces que lo que los priistas necesitamos iniciar es una nueva revolución, la revolución de las ideas, la revolución de esa idea, de sembrar esa semilla, esa idea en la mente de todos aquellos que nos escuchan, de que las cosas sí pueden ser mejor, de que cierto es, como lo piensan millones de mexicanos, que solamente el PRI sabe gobernar, de que cierto es que las cosas pueden ser distintas a partir de nuestra acción, la nuestra, la cotidiana, la de todos los días, puede influir mucho en muchísima gente. Ustedes son líderes en sus estados, son hombres y mujeres respetados, que son seguidos por gente, que son consultados por gente. Ustedes pueden también iniciar en sus estados esa reflexión y ese círculo virtuoso de ir comentando y platicando sobre la vida pública para que la gente vaya despertando. Yo quisiera reconocer con ustedes, porque son ustedes testigos, lo somos millones de priistas, que en este momento en México, el único que ha trabajado como verdadera oposición en el país, que se ha enfrentado al poder, que ha tratado de ser derribado por el poder, ha sido Alejandro Moreno. Pero una voz sola no puede avanzar tanto como puede avanzar la voz de miles y miles y miles de priistas que a lo largo y ancho de la República vayamos a decir exactamente lo mismo. Y lo más importante, no solamente hablar de lo que está mal, sino también ir a decir que tenemos la capacidad para componer las cosas, que tenemos la capacidad. Samuel usó hoy una frase que, si me permite, la voy a decir porque la va a manejar la fundación.
de recuperar lo que hemos perdido y de ir hacia adelante en mejores condiciones a partir de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Yo creo que estas pláticas, Samuel, son fundamentales para que los priistas hablemos todos el mismo lenguaje, para que con palabras sencillas le expliquemos a la gente lo que está pasando y lo que le puede suceder de no tomar acción en la próxima elección. Necesitamos poner en la agenda política pública de nuestros municipios, de nuestros estados, lo que está mal y cómo los priistas lo vamos a corregir. Hemos estado trabajando, lo quiero comentar hoy con mucho gusto. Hemos estado trabajando en una tesis de que hay que decirle a la gente lo que está mal, pero también hay que decirle cómo se puede recuperar, y qué es lo que se debe recuperar y cómo se puede hacer. Y yo estoy convencida, conozco el país desde Baja California, desde mi tierra, hasta el sureste del país. En cada rincón de los estados a donde he ido, en mis distintas etapas en la vida del Comité Ejecutivo Nacional hasta llegar a la presidencia, en todas hay un amigo, hay una gente valiosa, hay una gente que sabe que su trabajo puede hacer la enorme diferencia. Y yo quiero invitarlos a eso, para ya concluir. Yo quiero invitarlos a ustedes, mujeres y hombres, a que verdaderamente hagamos la diferencia. No nos quedemos en la queja, no nos quedemos en la preocupación, no nos quedemos en la resignación de que lo que nos atropelló fue un tren y que no podemos contra él. Claro que se puede. A mí me tocó estar en el partido, en la Secretaría de Elecciones, después de la derrota del 2006. Y cuando regresamos en el 2007, en una nueva etapa del partido, yo, su servidora como secretaria de Elecciones, me tocó recorrer el país y ver el desánimo del priismo en toda la superficie nacional por la derrota que habíamos sufrido en el 2006, que nos mandó al tercer lugar. Y del 2007 al 2012, 5 años, el PRI se recuperó y México se recuperó. Y México pudo, a través del presidente Peña Nieto, impulsar una serie de reformas que a México lo estaban poniendo en uno de los primeros lugares del mundo. Y no se los digo como una exageración, visité todo el mundo a partir de esas reformas. Estuvimos en foros internacionales. Hay un foro internacional que es la Unión Interparlamentaria Mundial, de la que me tocó ser vicepresidenta, y en ella las expresiones que se hacían de México como país, la recuperación que tuvo de todas las fuerzas políticas para aprobar el proyecto, el Plan México, eran reconocidas en todo el mundo. Si esas reformas se hubieran aplicado por López Obrador, México sería ahorita entre los 5 primeros lugares del mundo. La energética, la educativa, la de competitividad, la de comunicaciones, la de telecomunicaciones. Todas esas reformas se lograron en 5 años. Yo no creo que nosotros no podamos, como herederos de esos mexicanos de ayer, no podamos levantar la casta y salir a trabajar por lo que creo que es la búsqueda de nuestro destino, de un mejor destino. Ese destino que nos mereceremos, pero que nos mereceremos a partir de nuestro esfuerzo. Y a eso los quisiera yo invitar, no me voy a prolongar más. Agradeciendo profundamente a Samuel, a Augusto, Janet, a todos, esta posibilidad, pero sobre todo agradeciéndoles a ustedes la paciencia que me han tenido en estos momentos. Yo estoy a sus órdenes, y estoy a sus órdenes esperando que esta plática de hoy algo deje en sus corazones, que nos haga salir mañana a luchar con denuedo por lo que considero que es el derecho y la obligación que tenemos todos los priistas. Somos herederos de una gran casta de hombres y mujeres que hicieron este país. Nosotros no podemos quedar mal. Abrazo para todas y para todos, y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias.